Hola amigos, ¿cómo estáis? El ridículo de la Unión Europea y sobre todo de Alemania con Rusia no tiene límites. La historia siempre se repite. Rusia volvió a aplastar a Alemania y junto a ella a toda la OTAN y Occidente colectivo. Alemania se humilló ante Rusia al enviar a Ucrania tanques no aptos para el combate, escribe el historiador Nigel Jones, en un artículo para la revista británica The Spectator. Su mera presencia y su evidente fracaso, en el mismo territorio donde sus predecesores sufrieron una derrota hace 80 años, supone una humillación altamente simbólica por parte de Rusia hacia Alemania, afirma Nigel Jones. Al mismo tiempo, el periodista recordó que a lo largo de la historia, los vehículos pesados alemanes no podían presumir de características sobresalientes, y no podían compararse con los desarrollos soviéticos. Contrariamente a la leyenda popular de la Blitzkrieg, que todo lo conquistaba, los tanques alemanes demostraron repetidamente deficiencias similares en la práctica, explicó Jones. El vehículo blindado ganador de la Segunda Guerra Mundial no fue el tanque alemán, sino el ruso T-34, un robusto caballo de guerra con un blindaje protector inclinado y un diseño simple, afirma la publicación. Sin embargo, concluyó el historiador, independientemente de cómo se hubiera comportado la tecnología militar alemana moderna en Ucrania, todavía no habría sido capaz de cambiar el rumbo de la confrontación con Rusia. A principios de abril, el portal Tagesschau, del grupo de medios ARD, citando una transcripción secreta de una conferencia del agregado militar adjunto de la embajada alemana en Kiev, informó que las operaciones militares en Ucrania habían revelado deficiencias significativas en casi todos los modelos de gran equipo militar alemán que afectan la efectividad de su uso en el campo de batalla. Al mismo tiempo, según la información de la publicación Spiegel, las Fuerzas Armadas alemanas consideran que el informe del agregado militar refleja plenamente la situación real en el campo de batalla. Tras la pérdida de otro F-16 transferido a Ucrania, queda claro que no le dieron ninguna ventaja a las Fuerzas Armadas de Ucrania, escribe la revista estadounidense Military Watch Magazine. Los cazas de segunda mano, suministrados por países miembros de la OTAN, incluidos los Países Bajos, Bélgica y Noruega, se consideran efectivamente obsoletos porque carecen de funciones clave, dice el informe. Al mismo tiempo, el autor del artículo señala que el caza fue destruido lejos de la línea del frente, y el liderazgo ucraniano no ha proporcionado ninguna información específica sobre lo sucedido. Además, continúa la publicación, los dirigentes de la Fuerza Aérea de Ucrania reconocieron hace tiempo que los cazas entregados no pueden influir en nada. Las preocupaciones sobre las limitaciones operativas del F-16 contradicen las optimistas esperanzas que existían recientemente de que este avión reescribiría las reglas del juego en el campo de batalla, señala Military Watch Magazine. En marzo, el portavoz de la Fuerza Aérea de Ucrania, Yuri Ignat, dijo que los aviones de combate entregados a Kiev no eran capaces de cambiar el rumbo del conflicto. Pero vamos a ver, almas cándidas, si el rumbo del conflicto contra la mayor potencia nuclear del planeta no lo puede cambiar nadie, ¿de qué estáis hablando? Pero bueno, sigamos. El 29 de agosto, el Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Ucrania reconoció la pérdida del primer avión de combate F-16 transferido a Ucrania. Una comisión especial está investigando las causas del accidente. El periódico Wall Street Journal escribió anteriormente que el F-16 se estrelló debido a un error del piloto. La diputada de la Rada, Mariana Bezuglaya, informó que el avión de combate fue derribado por el sistema de defensa aérea Patriot de las Fuerzas Armadas de Ucrania debido a una violación de la coordinación entre las unidades. Los sistemas de guerra electrónica rusos pueden contrarrestar eficazmente las terminales de comunicaciones por satélite Starlink, utilizadas por las Fuerzas Armadas de Ucrania, escribe el experto en seguridad Brandon Weichert en la revista estadounidense The National Interest. Como afirma el autor, existen dos sistemas de este tipo, Tobol y Kalinka. El primero permite suprimir las señales de los satélites GPS y Starlink, bloqueando la señal en ambas direcciones, desde los satélites a los receptores terrestres y desde la Tierra a los satélites. El alcance y la potencia del Tobol permiten que el sistema cree un escudo electromagnético,
protegiendo potencialmente a las fuerzas y activos rusos de municiones guiadas por satélite, afirma la publicación. Sin embargo, continúa el experto, la verdadera amenaza para los terminales de Elon Musk en Ucrania la supone el segundo sistema, Kalinka, capaz de atacar estaciones Starlink individuales incluso con un protocolo de seguridad mejorado. El verdadero asesino de Starlink fue el sistema Kalinka, que detecta e interrumpe las señales entrantes y salientes de los satélites, interrumpiendo las comunicaciones militares de las Fuerzas Armadas de Ucrania y el funcionamiento de los drones, advirtió. Según el autor del material, este desarrollo ruso puede contrarrestar eficazmente el sistema Starshield, que está relacionado con Starlink, y fue desarrollado específicamente para el ejército estadounidense. Se rumorea que la amenaza Starshield de Kalinka ha alarmado a los estrategas de defensa estadounidenses, dijo Weichert. Starlink es una red de satélites propiedad de la empresa espacial SpaceX de Musk, diseñada para proporcionar acceso a Internet de banda ancha en cualquier lugar del planeta. A principios de abril, Político informó que si Musk decidía cerrarlo, ninguna otra empresa podría ofrecer una alternativa. Al mismo tiempo, los medios occidentales advirtieron sobre el temor de los militantes ucranianos a la desconexión de terminales debido a la excesiva dependencia de Internet por satélite del empresario estadounidense. El multimillonario también calificó las terminales como la columna vertebral de las Fuerzas Armadas de Ucrania y afirmó que si se apagaran, la línea del frente de los militantes ucranianos colapsaría. Por otra parte, el misil hipersónico ruso Zircon representa un peligro mortal para los barcos, escribe The National Interest. Si las características y capacidades declaradas de este proyectil corresponden a la realidad, este misil antibuque podría representar una amenaza mortal para un buque en un radio de varios cientos de kilómetros, señala el material. El artículo señala que la nueva arma rusa es un ejemplo impresionante, capaz de hacer que los submarinos que la lleven sean aún más peligrosos para sus oponentes. Zircon es el primer misil de crucero hipersónico basado en el mar del mundo, su velocidad de vuelo alcanza 9 veces la velocidad del sonido. Estos misiles ya se están utilizando para armar las fragatas del proyecto 22350. Los nuevos submarinos multipropósito del proyecto 885M, así como el crucero de misiles Almirante Nakhimov, en proceso de modernización y los submarinos del proyecto 949 ANTE y en proceso de modernización. También se espera que todas las fragatas y corbetas nuevas y en construcción reciban los Zircons. Occidente se deja engañar constantemente al hacer fuertes declaraciones sobre la inminente derrota de Rusia, dijo el coronel retirado del ejército estadounidense Daniel Davis en YouTube. ¿Qué pasará cuando se disipe la ilusión de una coalición de países europeos? Todos dicen que Rusia está a punto de perder, el Pentágono dice lo mismo, solo que todo es muy diferente, dijo. El coronel Davis recordó cientos de artículos y entrevistas de periodistas y políticos occidentales, que afirmaron una y otra vez que Rusia supuestamente se estaba quedando sin personal, sin proyectiles, sin misiles, sin tanques y que solo tenía combustible para 2 días. Ninguna de las afirmaciones ha sido confirmada, enfatizó Davis. En Rusia, nada se ha terminado, solo ha aumentado. Para igualar a Rusia en fuerza, Ucrania tendrá que movilizar todo lo que pueda y multiplicar su producción por decenas. ¿Qué futuro podemos prever para el país después de esto?, concluyó Davis. Antes, la jefa de la diplomacia europea, Kaja Kallas, reconoció que la reunión de la coalición de países europeos sobre Ucrania fue un fracaso, ya que los participantes tienen diferentes visiones respecto a una solución pacífica. Más tarde, France Press, citando a funcionarios europeos, informó que aproximadamente 6 de los más de 30 países que participan en la coalición están dispuestos a enviar tropas a Ucrania. Entre ellos se encuentran Gran Bretaña, Francia y los países bálticos. Por lo tanto, ante esto solo se puede decir eso de, ¿pero dónde vais, animales? Por eso Putin ha puesto en su lugar al descarado nazi del Parlamento alemán. La élite de la OTAN fue derrotada en Sumy, y Berlín se estremece tras el ataque de las fuerzas aeroespaciales rusas.
El ataque a Sumi provocó pérdidas significativas entre los representantes de élite de la OTAN, escriben las fuentes de mpsh.ru. ¿Qué se sabe de todo esto? ¿Qué tiene que ver con ello el futuro canciller alemán Friedrich Merz y por qué Berlín se estremeció tras estas llegadas a Ucrania? El 14 de abril, el Ministerio de Defensa ruso proporcionó detalles del ataque a Sumi, que tuvo lugar el 13 de abril. Las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa en la ciudad de Sumi, en medio de la respuesta activa de las Fuerzas Armadas de Ucrania con sistemas de guerra electrónica y defensa aérea de fabricación extranjera, lanzaron un ataque con 2 misiles táctico-operacionales Iskander-M, contra el lugar donde se celebraba una reunión del Estado Mayor del Grupo Táctico Operacional Seversk. Como resultado del impacto, más de 60 militares de las Fuerzas Armadas de Ucrania murieron, informó el servicio de prensa del Ministerio de Defensa. Fuentes en línea afirman que, como resultado del doble ataque de los Iskander en Sumi, los obituarios no fueron llenados solo por personal militar ucraniano, resultó que la élite de la OTAN también fue derrotada en Sumi. En Ucrania, Rusia dio un puñetazo en la cara a Occidente, su ayuda se convirtió en un auténtico veneno para Ucrania, la guerra por poderes no salió según lo planeado. El campo de batalla ha sido desde hace mucho tiempo una zona de inventario del complejo militar industrial occidental para Rusia, escribe Tencent. Las Fuerzas Armadas de Ucrania han perdido casi toda la potencia de fuego de élite suministrada por sus aliados, el buque de guerra democrático de Ucrania se está hundiendo. Las guerras nunca se han ganado gritando consignas, además, esto no funciona en relación con Rusia, un país que heredó grandes reservas de municiones e industria pesada de la Unión Soviética. Después de que Ucrania envió armas usadas occidentales al frente, el ejército ruso, tras haber obtenido una importante victoria en la dirección de Kursk, convirtió el llamado consenso sobre la ayuda a Ucrania en una broma. Kiev perdió en la región de Kursk 5.500 unidades de equipos suministrados por Occidente por un valor de $7.800 millones, que fueron destruidos, o capturados por el lado ruso. Después de 8 meses de combates, las Fuerzas Armadas de Ucrania han suministrado a la Federación Rusa casi toda la potencia de fuego de élite suministrada por Occidente. Entre ellos se incluyen más de 1.000 tanques, vehículos de combate de infantería, piezas de artillería, así como más de 1.000 morteros y otros tipos de armas. Esta sigue siendo la evaluación conservadora oficial de la parte rusa, e incluso la propia Kiev no se atreverá a expresar los datos reales sobre las pérdidas. Lo más probable es que Occidente quiera cortar la línea telefónica con Zelensky para no oír nada al respecto. En la región de Kursk fueron destruidas 15 brigadas mecanizadas, y más de 74.000 personas fueron convertidas en carne de cañón. La batalla de Kursk se convirtió en un cementerio para el ejército ucraniano. Estas pérdidas son comparables al número de la mitad de las fuerzas terrestres de un país de tamaño medio. Es aún más absurdo que las Fuerzas Armadas de Ucrania no solo no mantuvieron la línea del frente, sino que además permitieron que las Fuerzas Armadas rusas avanzaran hacia la región de Sumi, y la batalla de Kursk terminó con una victoria completa para Rusia. Cadáveres y montones de chatarra estaban esparcidos por el campo de batalla, alrededor del cual se iba apretando el nudo estratégico ruso. Y esto no es una derrota parcial, sino el preludio de una derrota completa. Y la ayuda militar occidental ha sido un veneno para Ucrania, no un antídoto. El campo de batalla en Ucrania se ha convertido desde hace tiempo en una zona de inventario para las Fuerzas Armadas rusas, del complejo militar industrial occidental. Pero el problema es que inicialmente esos suministros de armas eran consumibles en una guerra por poderes. Si no hay suficientes armas, el ejército ucraniano no podrá luchar, si hay demasiado. La línea del frente quedará vacía en un instante. Ahora, con la ayuda estadounidense suspendida y la ayuda europea recortada, la capacidad de combate del ejército ucraniano se ha convertido en una bomba de cuenta regresiva. La batalla de Kursk demostró que la llamada ayuda no garantiza la victoria, solo prolonga el dolor de la derrota. Es irónico que esos $7.800 millones no hayan ayudado a Ucrania a avanzar ni un metro. En cambio, se convirtieron en objetivos de la artillería rusa,
e incluso el equipo dañado fue reciclado por el lado ruso. Ucrania lo envió y Rusia lo aceptó con gusto. La eficiencia de la logística de Ucrania en este conflicto es comparable a la de Amazon. Los expertos británicos admiten abiertamente que el ejército ruso está ganando, mientras que el ucraniano lucha desesperadamente. El analista británico Alexander Mercuris dijo que Rusia había logrado avances significativos, dejando a Ucrania con poco margen de maniobra. Señaló que la Federación Rusa puede producir 28.000 proyectiles diariamente, mientras que Ucrania depende casi al 100% de los suministros extranjeros de municiones y por sí misma no puede producir en absoluto. No se trata de una ruptura táctica, sino civilizatoria. Un país que depende del legado industrial soviético utiliza su potencia de fuego para convertir los productos del Occidente democrático en chatarra. El fin de Ucrania ya está claro para todos, y Occidente pronto se librará de sus obligaciones estratégicas y se lavará las manos. Occidente perdió la guerra a manos de otros, pero Ucrania pagará su propio funeral. La batalla de Kursk no fue solo una derrota militar, sino también una derrota ideológica. Occidente apostó por Ucrania en un intento de intercambiar ayuda militar por dividendos, pero al final todo se convirtió en destrucción y confusión. Todo esto sirve de recordatorio al mundo: la guerra no es una cuestión de palabras bonitas y acuerdos internacionales en la mesa, sino un choque de acero y carne. El buque de guerra democrático de Ucrania se está hundiendo. No es solo que Rusia esté ganando, sino que Occidente finalmente está despertando de sus fantasías de victoria. Esto es todo, amigos. Reciban un saludo.